Welcome. Bienvenidos, muchas gracias por haberme invitado. Realmente el programa ha estado excelente. Me siento muy contento, como me hubiera gustado estar con ustedes. Esperemos que en el futuro pueda yo estar allí con ustedes en persona, pero esto ha sido maravilloso y me encanta ser parte de este programa. Hoy debo complementar muchas de las charlas anteriores acerca de problemas asociados con fracturas del radio distal y en este caso mi área de interés son problemas de la articulación radiocubital. Quisiera comenzar por mostrarles dos casos en particular que creo que representan problemas diferentes que vemos comúnmente con fracturas del radio distal. Aquí tenemos un paciente 2 años después que desarrolló gradualmente cada vez más inestabilidad de la articulación radiocubital distal hasta que se volvió sintomática. Y este es otro caso que traté recientemente, bastante aguda, una fractura bastante severa. Se fijó con placa en otra institución y como podemos ver, aquí tiene una inestabilidad dorsal y básicamente perdió toda la rotación del antebrazo y con dolor continuado del lado cubital del carpo. Entonces, lo que quiero hacer ahora es mostrarles mi enfoque para los problemas de la articulación radiocubital distal y luego ver los dos casos. Ciertamente, la razón más común para que haya problemas de la articulación radiocubital distal es fractura compleja del radio distal que crea problemas en todo el lado cubital del carpo, pero no solamente es el radio distal el problema, como lo hemos oído en charlas anteriores, también puede haber alteración del complejo del cartílago fibrotriangular, también puede ser la vaina, la cápsula del extensor carpi ulnaris, tal vez también el pronador cuadrado. También sabemos que las fracturas de la cabeza, el cúbito pueden estar involucradas y la membrana interósea finalmente, incluida la cabeza del radio con disrupción longitudinal de la articulación radiocubital distal. Entonces, todas estas áreas son importantes y si no reconocemos esto y solamente aislamos un área en particular, entonces muchas veces no vamos a resolver los problemas del paciente. Y yo creo que uno de los desarrollos más interesantes de los últimos 10 años ha sido una claridad mayor acerca de la membrana interósea y en particular la banda oblicua distal de la membrana interósea, como ya lo oímos anteriormente. Yo creo que ha sido muy importante reconocer cómo influye en nuestro tratamiento de las fracturas del radio distal y sabemos que el fibrocartílago triangular estaba alterado en otros tejidos blandos también estaban alterados, pero que no necesariamente era inestable la articulación radiocubital distal. Y yo no creo que tuvimos buena respuesta para eso hasta que reconocimos la importancia de la banda oblicua distal. Y esto es de un artículo que se publicó hace ya casi 20 años que nos muestra que las fracturas más proximales del radio distal tenían mayor probabilidad de estar estables después de la fijación que la fractura de radio distal. Y básicamente era una paradoja. No pensamos que eso pudiera suceder porque uno pensaría que habría más alteración, pero probablemente era la banda distal oblicua la que hace que la mayoría de las fracturas de Galeazzi no se vuelvan inestables después de que fijamos la diáfisis del radio. Luego yo creo que esto ha ayudado mucho a entender la articulación radiocubital distal en estas lesiones complejas. Y ahora hay reportes que nos muestran también la posibilidad de reconstruir la banda oblicua distal. Yo todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero muchos lo han hecho en el mundo entero y yo creo que vamos a ver cada vez más publicaciones acerca de la reconstrucción de esta banda y su importancia para restablecer la estabilidad. En mi práctica, yo dependo de pruebas dinámicas para las articulaciones radiocubital distal inestables. Muchas veces dependemos mucho de la prueba de la tecla del piano y la manipulación pasiva de la articulación radiocubital distal, pero yo creo que es más importante pedirle al paciente que muestre inestabilidad dinámica
porque esto les representa más los síntomas reales. Y aquí vemos lo que yo llamo la prueba de presión modificada, en donde un hoyuelo que muestra al lado del cúbito porque el radio se fuerza en sentido dorsal y el cúbito hacia la mesa. Y otro factor clave es levantar en supinación en lugar de hacerlo en pronación cuando dependemos de los tejidos blandos. Y este es un estudio reciente que hicimos y que muestra las distintas formas de hacer radiografías intraoperatorias, en este caso con fluoroscopía, para identificar la inestabilidad de la articulación radiocubital distal, mirando específicamente la proyección dorsal tangencial con la fluoroscopía. Y lo que nos muestra aquí es que tenemos mucha precisión en todas las posiciones del antebrazo, neutral, pronación, supinación con buena confiabilidad inter e intraobservador, y entonces se pueda utilizar quizás como complemento para las otras proyecciones que utilizamos en cirugía para evaluar la inestabilidad después de que se fija correctamente el radio distal. Y yo creo que todos dependemos todavía de la tomografía para la inestabilidad crónica, pero la resonancia también nos puede ayudar. Y aquí lo que buscamos en estas imágenes son tres factores principales. Uno, si es inestabilidad dorsal, palmar o bidireccional. Dos, cuál es la forma de la cavidad sigmoidea. Y en tercer lugar, si hay una artritis postraumática precoz. Y como lo hemos oído ya un par de veces, ciertamente hay un papel muy importante para la artroscopia para valorar la integridad del fibrocartílago triangular. No voy a hablar de más detalles, pero yo creo que es importante para la valoración y el tratamiento de las fracturas del radio distal con dolor todavía del lado cubital y con inestabilidad de la articulación radiocubital distal. Aunque somos cirujanos, no olvidemos que hay otras cosas. Hay distintas ortesis que pueden ser eficaces para inestabilidad leve de la articulación radiocubital distal. Aquí tenemos la Digit Rigid, que fue la primera, se llama la Bullseye, la de la derecha, y yo he manejado varios pacientes utilizando estas ortesis, estos braces, para los pacientes que tienen inestabilidad leve, y realmente creo que se vuelven menos sintomáticos. No se curan por completo, pero pueden tolerar las actividades de la vida diaria e incluso hacer actividades deportivas. Entonces, ensayen esto antes de pasar directamente a la cirugía. Y ciertamente es controvertido en qué momento debemos o cómo y cuándo hacer la reparación del fibrocartílago triangular para inestabilidad de la articulación radiocubital distal. No voy a hablar de las reparaciones del fibrocartílago triangular cuando tenemos estabilidad de la articulación radiocubital, y todavía hay controversia si se debe hacer una reparación de fobia o de la cápsula y si se debe hacer abierta o por artroscopia. Y en mi opinión, realmente depende de la gravedad de la inestabilidad y de la lesión del fibrocartílago triangular. Si miramos la literatura, básicamente nos dice que no hay mayor beneficio de uno sobre el otro, pero yo creo que esto es un poco difícil realmente de separar este grupo utilizando esta literatura. Sin embargo, yo creo que es importante reconocer que los dos pueden ser eficaces si se hacen correctamente. Nuestro objetivo primario es restablecer la inserción del fibrocartílago triangular sobre la fobia, como lo sabemos, si vamos a tratar una inestabilidad severa, porque es aquí donde está el foco principal de la inserción del fibrocartílago triangular en el cúbito. El problema con la reparación capsular en una instabilidad severa es que realmente, como yo les muestro aquí, eh, que hay demasiada laxitud, entonces se vuelve como una reparación flotante, por así decirlo, si se hace sobre la cápsula. Y yo creo que las reparaciones transóseas se pueden hacer ya sea por vía artroscópica o de manera abierta, pero si se hacen por artroscopia puede ser difícil si la trayectoria de las agujas no la pasan directamente a la fobia. Como podemos ver aquí, algunas veces hay laxitud por la cabeza del cúbito, entonces puede ser difícil en algunos pacientes hacerlo por vía artroscópica para hacer la reparación transósea. Sin embargo, yo creo que la artroscopia ayuda, en particular en algunos casos aislados, incluso de inestabilidad severa, como una pseudoartrosis de las estiloides.
porque podemos utilizar la artroscopia para ayudarnos. Y aquí la estiloides del cúbito se reseca y ahora bajo visión directa se pueden poner suturas transóseas a través del cuello del cúbito y a la fobia y luego guiarlo por artroscopia para que lleguen a la posición exacta del fibrocartílago triangular sin dañar el fibrocartílago triangular ni la cabeza del cúbito. Entonces, mi algoritmo para el tratamiento, para la inestabilidad de la articulación radiocubital distal en el momento de las fracturas agudas es el siguiente. Suponiendo que el radio distal se ha reducido correctamente, leve o subagudo, considero siempre una reparación asistida por artroscopia del fibrocartílago triangular, como veíamos antes. En la leve a moderada, subaguda y crónica, yo prefiero la reparación abierta porque yo creo que puedo preparar mejor la fobia, puedo tratar el fibrocartílago triangular mejor, con mayor tensión. Y en la moderada y crónica, considero la reconstrucción ligamentaria e incluso una osteoplastia de la sigmoidea, de la cavidad sigmoidea. Yo prefiero la vía dorsal a través del quinto compartimento. Creo que me da un acceso excelente y accesibilidad al fibrocartílago triangular y a la fobia sin alterar la subvaina del extensor cubital del carpo. Y aquí vemos que este paciente tuvo una artroscopia combinada para evaluar la articulación seguida de una reparación abierta y es importante no alterar el ligamento del radio distal cuando se está haciendo la exposición, pero como podemos ver aquí tenemos un perfil excelente y una reinserción excelente a la fobia a través de una incisión muy pequeña. Y Greg Bain introdujo el concepto de un aumento a la reparación del fibrocartílago triangular utilizando un injerto de palmar largo. Esto es algo que se puede considerar si el fibrocartílago triangular tiene buena integridad, salvo por su margen más periférico. Y las fracturas de la estiloides cubital son algunos puntos que les quiero recomendar con respecto a esto. Como todos sabemos, son muy comunes con las fracturas de radio distal. El 70% de las fracturas de radio distal van a tener una fractura de la estiloides asociada. La literatura nos dice que no incide en el desenlace total, pero nosotros estudiamos estrictamente grupos grandes y tampoco el tamaño de la fractura de la estiloides afecta al desenlace, pero yo creo que todavía hay controversia si la fractura del estiloides realmente se correlaciona con la inestabilidad de la articulación radiocubital distal. Hay distintos mecanismos realmente para tratar las fracturas desplazadas de la esteloides cubital, pero generalmente se vuelve muy irritable la instrumentación para el paciente. Entonces, mientras menos fijación podamos utilizar, mejor. Y muchas veces hay descripciones de utilizar tornillos, cables, bandas de tensión o benques, pero esto también pueden irritar al paciente. Entonces, el mecanismo que yo he utilizado ya durante un tiempo es con o sin una ancla de sutura puesta en la diáfisis, pero ni siquiera se necesita un ancla. Se puede utilizar un orificio transverso a través del cúbito y hacer un obenque, una banda de tensión alrededor del fragmento y sobre sí mismo, como muestro aquí en estas dos imágenes. Y luego logramos buena fijación de la estiloides. Esto se puede hacer rápidamente al mismo tiempo que estamos fijando la fractura de radio distal y restablecer así la estabilidad. Aquí vemos un par de casos eh, muy desplazada la articulación radiocubital distal después de que se fija la fractura del radio distal. Está muy desplazada la estiloides utilizando una técnica simple de anclaje y como ven que se puede lograr la consolidación. Este es un caso crónico de inestabilidad de la articulación radiocubital distal en donde el fibrocartílago triangular se reparó fijando la estiloides. Y recordemos, sin embargo, que fijar la estiloides no va a funcionar si el radio no tiene su longitud, el fibrocartílago triangular no va a alcanzar a llegar a ese nivel. Entonces está contraindicado el acortamiento cubital o la osteotomía del radio es lo que se necesita para que el fibrocartílago tenga la longitud suficiente con inserción normal en la fobia. Y eso me lleva al siguiente tratamiento. La mayoría de las inestabilidades de la articulación cubital distal ni siquiera necesitan reparación de tejido blando
como hemos tenido la oportunidad de hacerlo. El acortamiento cubital simple muchas veces restaura la estabilidad de la articulación radiocubital distal. Entonces, yo creo que uno debe hacer las cosas de manera simple y si hay una consolidación viciosa con acortamiento del radio, yo solo corrijo la inclinación del radio en ese momento y acorto el cúbito en lugar de tratar de acortar el radio al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos otro caso de impactación cubital, inestabilidad de la articulación radiocubital distal y reparación del fibrocartílago triangular reparado con acortamiento del cúbito. Yo prefiero acortar el cúbito, restablecer la estabilidad de la mejor manera posible, revalorar intraoperatoriamente y luego restablecer con tejido blando si es necesario. Y aquí tenemos un caso muy crónico y pensé que iba a tener que hacer una reconstrucción ligamentaria, pero no lo hice. Incluso un acortamiento sencillo me logró devolver la estabilidad completa a este paciente. Y un truco que me gusta utilizar es hacer acortamiento en la torre de artroscopia. Esto me permite dar soporte al brazo del paciente para no necesitar tantos ayudantes, nos permite hacer el procedimiento de acortamiento con mucha precisión y rapidez para poner la fluoroscopia y después, si necesitamos hacer un procedimiento de artroscopia después de acortar el cúbito, entonces tenemos ya más distracción de la articulación cúbito carpiana y podemos ver. Entonces, piensen en utilizar la torre de tracción de artroscopia en estos acortamientos de cúbito. Y con respecto a la reconstrucción ligamentaria, yo procedo con esto. Si el fibrocartílago triangular no tiene suficiente integridad para la reparación directa, siempre que o tiene que optimizarse la alineación esquelética cuando se hace la reparación de tejidos blandos, en particular ligamentaria para casos crónicos, o si no, no va a funcionar. Y la mayoría de las veces cuando oigo reportes de cirujanos que dicen que no lograron un buen resultado es porque la geometría y la alineación del constructo óseo no se ha restablecido. Y como muchos de ustedes saben, esta es una técnica que yo he utilizado durante muchos años, me funciona todavía muy bien, pero he aprendido muchos trucos del oficio realmente para lograr que se haga bien y de manera más eficiente y precisa. Algunas personas incluso han realizado de forma artroscópica. Yo creo que se puede hacer, pero puede ser bastante difícil, pero también hace que el injerto quede intraarticular y yo prefiero que el injerto quede extraarticular en mis reconstrucciones. Y nuevamente el objetivo es restablecer las estructuras ligamentarias a la fobia y con esto se logra. Y uno de los factores clave y la razón por la cual probablemente funciona es porque incorpora la unión cúbito-carpiano, los ligamentos de la articulación al lado palmar y los restablece a la fobia al mismo tiempo que reconstruye los ligamentos radiocubitales y por eso es que es efectiva y semejante al procedimiento artroscópico en donde las personas tensionan los ligamentos cúbito carpianos. Y aquí por la parte palmar vemos cómo el injerto cubre eh, la cápsula del carpo por la parte palmar. A veces es difícil encontrar un injerto del tamaño adecuado. El palmaris longus a veces es demasiado corto. Hay otros injertos también disponibles, incluso a lo injerto, pero lo que yo prefiero es utilizar el palmar largo o una parte parcial del flexor carpi ulnaris. Y un truco que utilizo más recientemente en los últimos años es no tratar de darle la vuelta al cuello del cúbito como hacía antes, sino que a veces es más fácil sencillamente envolverlo alrededor de la vaina del extensor cubital del carpo después de extraer el tendón del extensor cubital del carpo. Aquí lo hemos jalado y se pasa un brazo debajo por la parte superior y el otro por encima de la vaina, pero debajo del tendón sin retirar totalmente la vaina el extensor cubital del carpo. Recuerden que cualquier reconstrucción de tejido blando después de una fractura de radio distal muy probablemente puede fallar si está plana la cavidad sigmoidea. Entonces, una de las primeras fracasos que tuve en la reconstrucción ligamentaria se debió a esto. Si vemos algo como esto, como una cavidad sigmoidea plana por inestabilidad crónica o después de fractura radiodistal, en donde hay pérdida del borde palmar de la cavidad sigmoidea, tenemos que hacer algo para reconstruirla. Y aquí podemos ver este caso con la cantidad de inestabilidad palmar. Y me gusta utilizar una modificación que Walker y Bain describieron
y generalmente desde el lado palmar se hace una osteoplastia, así se llama. En la cavidad sigmoidea se pone o se pasa el osteótomo a través de un área pequeña y luego se apalanca eso para volver a crear un mejor reborde y luego se pone un injerto detrás y realmente cambia drásticamente la estabilidad en algunos pacientes e incluso se puede combinar con una reconstrucción ligamentaria. Y eso captura el injerto y lo mantiene en su lugar. Y aquí vemos este caso en donde se hizo una reconstrucción ligamentaria con plastia de la cavidad para restablecer la estabilidad de la articulación radiocubital distal. Y se puede hacer a través de una incisión bastante pequeña. Este es uno de mis primeros casos en mi primera publicación de la técnica. Y si hacemos una osteotomía, si tenemos que hacer una osteotomía al mismo tiempo que la reconstrucción ligamentaria, yo les recomiendo que hagan la osteotomía del radio y hagan los túneles para el injerto en el momento antes de pasar el injerto y como podemos ver aquí, eso restablece tanto el radio como la estabilidad de la articulación radiocubital distal. Entonces volvamos a los dos casos que tengo y aquí tenemos para efectos de tiempo mis hallazgos para este paciente fue una ampliación del espacio de la articulación radiocubital distal, una pseudoartrosis de la esteloides cubital, pero no tanto una consolidación viciosa del radio distal, estamos viendo bien la alineación de los huesos. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento con base en la presentación que yo les acabo de hacer? En este caso, yo creo que la articulación radiocubital distal está ensanchada y este es un caso crónico. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo creo que tenemos que conocer la integridad del fibrocartílago triangular. Yo prefiero hacer una resonancia si está disponible y aquí vemos que está muy grueso el fibrocartílago triangular y la cavidad sigmoidea está plana. Entonces, yo sé que tengo tejido blando disponible y puedo considerar la reparación en lugar de la reconstrucción ligamentaria, pero tengo que considerar esa cavidad sigmoidea plana y vemos qué tan plana está la cavidad sigmoidea, incluso en las radiografías simples. Entonces, en este caso, fue una combinación de una excisión de la estiloides cubital, una reparación abierta del fibrocartílago triangular directamente a la fobia y una plastia de la cavidad sigmoidea. Y en este caso, nuevamente, todo se puede hacer a través de una exposición limitada para restablecer la anatomía. Y ahora nuestro caso crónico, este es un caso, uno de los más interesantes que he tenido recientemente. Fue una cirujana que presentó con esto después de una fractura devastadora. No tenía ningún movimiento del antebrazo, estaba bloqueado en rotación neutra, como podemos ver aquí, está dorsal el cúbito. Y otro cirujano trató de restablecer la cavidad sigmoidea, trató de fijar la estiloides y pusieron pines en la articulación radiocubital distal, pero cuando se retiraron los pines podemos ver que el cúbito está dorsal nuevamente y sucedió casi inmediatamente y perdió todo movimiento nuevamente. Y si miramos con atención estas radiografías, lo que nos intriga es que miren la forma del cúbito. Está muy angulado. Entonces, los cirujanos realmente enfatizaron el radio distal y se olvidaron de toda la anatomía ósea. En este caso, el cúbito estaba bastante arqueado y era como un arqueamiento natural que ella tenía. Incluso estaba así en el otro lado, pero no había forma de restablecer esto con tejido blando. Y ellos estaban pensando en hacer un procedimiento, un aftus o un DAERA o un procedimiento de salvamento, pero en esta cirujana joven me pareció que no era lo apropiado. Entonces, yo hice algo que el doctor Paul Dell describió hace muchos años y es hacer una osteotomía cubital y yo la sobrecorregí y puse el cúbito en posición palmar y realineé el radio de acuerdo con el cúbito. No tengo tiempo de mostrarles todos los videos, pero a la fecha ya esta cirujana está trabajando, está haciendo cesáreas, trayendo al mundo bebés, está haciendo todo su trabajo de ginecóloga y tiene buena supinación y pronación con una articulación radiocubital distal estable. Cierro con este caso porque pensamos que en el fibrocartílago triangular, las reconstrucciones ligamentarias y que el radio es el problema, pero en ocasiones puede ser el cúbito después de esas fracturas de radio distal. Muchas gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes. Espero darles algunos puntos que les sean de ayuda en su ejercicio profesional. Muchas gracias.